Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a los que se conectan a la señal y sintonía de Saracay Televisión y también a quienes lo hacen en las redes sociales, ya pueden conectarse en Facebook, estamos como Saracay Televisión Canal 5 para que puedan degustar de la información que vamos a compartir en Buena Salud y pueden seguirnos también en redes sociales @buenasaludec en Instagram. Antes de ir con el tema, quiero decirles que pueden inscribirnos al número de WhatsApp al 0988 300 121 y si desea adquirir moda y estilo, camisería inglesa, ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES, y en redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y si también desea lucir y vestir un calzado de calidad, vaya a Payles. Ellos están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán y también en el Paseo Shopping, y tienen promociones como que usted se compra un par de zapatos y el segundo se lo lleva con el 50% de descuento, o cualquier par de zapatos con el 20% de descuento, y sea para damas, caballeros o niños. En Buena Salud nos visita nuestra querida licenciada Caterine Montes. Ella es nutricionista, viene del Centro Médico Certis y nos viene a responder una interrogante que lo hizo el público, y es esta: ¿cómo hacer que la dieta de los niños sean saludables y sostenibles? Bienvenida, Caterine, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Buen día, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Así es, bueno, muchos padres y las madres sobre todo se plantean cómo poder hacer que la alimentación de los niños sea saludable. Y es que hay algo que debemos tener en cuenta, que la alimentación debe adaptarse a las etapas del crecimiento del niño. También hay que asegurarnos de que la alimentación sea variada, sea equilibrada, brindarle distintos tipos de proteínas, de verduras, de vegetales, de tal forma que el niño pueda tener una mayor variabilidad. Pero también cuando hablamos de una alimentación sostenible, quiere decir que hay que ser un poco más consciente de todos los recursos que estamos empleando para brindarle la alimentación a nuestros niños y a la mesa de nuestro hogar, considerando siempre tratar de evitar el menor desperdicio posible de alimentos. Así es, y sobre todo que cuando ya empiezan las primeras etapas, que es donde ellos quieren probar de todo, y a veces el padre desconoce también en qué momento yo le puedo dar cierto alimento, si tiene que ir, si tiene que ir con sal, si tiene que ir con suficiente azúcar, si tiene que ir, cómo tienen que ir preparadas las cocciones, porque eso influye mucho también en cómo ellos vayan adquiriendo esa alimentación y que de pronto tampoco se vayan a enfermar en un momento, ¿no? Así es. Bueno, esto va de la mano sobre todo con el tema de la alimentación complementaria que surge a partir de los 6 meses de vida del bebé. Entonces, en ese sentido, la madre o el padre tiene que tratar de evitar adicionarle a la preparación de los alimentos sal o azúcares, porque hay que tratar de conservar que el bebé pueda percibir los alimentos con sus sabores naturales, con los olores y texturas de igual forma, para que tenga una mejor aceptación a los alimentos y no los vaya a rechazar a futuro. Y en este sentido, como expliqué, es importante evitar agregar sal. Sí podemos utilizar especias que sean 100% naturales. Importante también que el consumo de azúcares sea totalmente de evitar, porque el niño puede generar una mayor adicción al consumo de azúcares. Y cuando ya el niño se acostumbra a consumir azúcares, pues no únicamente va a ser en las bebidas, sino también en golosinas, en chocolates, entre otros alimentos. Por eso es importante que los padres que ya le brindaron azúcares a sus niños, pues traten de reducirlo paulatinamente para que el niño tenga su periodo de adaptación. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo el padre en todo caso puede comenzar o prepararse, educarse en sentido de que pueden decir, yo este alimento es el que debo darle a mis hijos? ¿Por qué? Porque uno como adulto consume de todo, consume incluso a veces ciertas, por ejemplo, hablemos de las grasas, ciertas grasas que son consideradas grasas bastante cargadas, y que realmente si al adulto nos afecta, imagínese a un niño que empieza a tener sabores, a conocer un poco sobre este mundo gastronómico. ¿Cómo los padres pueden ellos ir equilibrando eso para que no puedan de pronto dar demasiado? Hablando primero sobre este punto, la grasa, que realmente afecta mucho porque también hay obesidad infantil. Así es. Bueno, eso depende mucho de la preparación de los alimentos que se brinden en el hogar. Y en este caso siempre es importante optar por alimentos o preparaciones al vapor, estofados, bistec, a la plancha, al horno, etcétera, ¿sí? Procurando que las grasas que vaya a ingerir el niño, en este caso sean grasas líquidas. Por ejemplo, el aceite de oliva, extra virgen sobre todo, que es muy favorable.
Y en este sentido, evitar preparaciones que sean frituras, ¿sí? Porque de ahí, evidente, el niño pues puede tener un poco más de afinidad a consumir este tipo de alimentos y rechazar lo que sea más saludable. De forma general, un niño cuando empieza su alimentación no lo inicia con una predilección específica por alimentos azucarados o altos en sal o altos en grasas. Es el padre o la madre que le brinda este tipo de alimentos y de ahí que tenga un poquito de afinidad. Por eso la importancia de que sea bajo en este consumo de alimentos que son perjudiciales para la salud. ¿Cuál sería la edad promedio en que los niños empiecen como a probar estas grasitas que vienen en diferentes porciones de alimentos que se comen? Bien, esto radica sobre todo cuando el niño ya se encuentra en una etapa escolar, que ya es un niño independiente, que ya es un niño autónomo, sabe los gustos de alimentos que él presenta y también se ve un poco más influenciado por la sociedad, por los compañeros, por lo que ve de los adultos, lo que hay dentro del hogar también. Entonces, de cierta forma, cuando él lleva a la escuela, lleva su lunch porque la mamá o el papá le facilita, pero también a veces los padres le facilitan dinero. Entonces, de ahí que él tenga un poco más de predisposición a seleccionar los alimentos que él quiere, ¿sí? Por eso es importante que los padres planifiquen la alimentación que va a llevar a la escuela para evitar que consuma preparaciones que no sean favorables para su estado de salud y sobre todo que mayormente pudieran ser preparaciones que no le aporten los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento. Muy bien. Hay preparaciones que, lo tengo aquí anotado, que las personas, por ejemplo, compran que ya están precocidas, que se venden en alimentos congelados en los supermercados y que son preparaciones un poco más rápidas, que a veces los padres optan por comprarlo para que estas cocciones sean inmediatas. ¿Y qué hay de eso? Que usted hablaba sobre que debemos hacer con los alimentos a vapor, que son como que alimentitos más que se concentran ahí, todos los nutrientes, etcétera. Pero ¿qué hay de estos alimentos que tienen que prepararse, por ejemplo, en un microondas, en un sartén eléctrico, en algunas de estas cosas tecnológicas que realmente facilitan al humano, facilitan mucho la vida, pero que probablemente tal vez nos estén aportando a lo que usted nos está diciendo en esta mañana? Así es. Probablemente por el ritmo de vida que llevemos, conlleva a que el papá le brinde alimentos que sean simplemente de meter al microondas, de calentarse y que ya está servido. Pero también es importante que planifiquemos la alimentación y eso va de la mano con una alimentación sostenible. Es importante que la madre o el padre pues genere una lista de los alimentos o los ingredientes que va a aplicar en su menú semanal de tal forma que sea una forma más organizada, que garantice que el niño cumpla sus 5 tiempos de comidas y que a su vez no estén a la mano en la nevera o en la despensa alimentos que sean de alta densidad calórica. Por otra parte, es importante considerar que no todos los alimentos que son procesados, como por ejemplo los congelados, en el caso de frutas, en el caso de verduras, estos no van a ser perjudiciales porque simplemente es una forma de conservación y a su vez garantiza que también tenga el mismo aporte de nutrientes que un vegetal cuando está fresco. Muy bien. Cuando ya hemos pasado estas etapas y que empiezan ya los niños en la etapa escolar, que también nos interesa mucho porque es donde ya empezamos a tener un poco más de control sobre los alimentos y que obviamente lo que queremos es que sean sostenibles y solubles, como decíamos en el tema. Hay mucho tabú también en el tema sobre la alimentación con lácteos. Los lácteos sabemos que para muchas situaciones se lo utiliza para muchas comidas y en este caso para la alimentación en los niños también, que lo combinan con las coladas, que lo combinan con el yogur con avena y cosas así. Es importante que nosotros direccionemos bastante alimentación con lácteos para los niños. Sí, los lácteos en este caso son el grupo de alimentos que los niños deben consumir de forma diaria, ¿sí? Sobre todo lácteos que sean enteros, en este caso no van a ser perjudiciales para ellos, les van a aportar la correcta cantidad de calcio, de vitamina D, que es importante para la salud ósea de ellos y su crecimiento. No van a ser nada perjudiciales, salvo que tengan algún antecedente, quizás que haya identificado el pediatra desde que el bebé estaba en lactancia, con algún tipo de intolerancia a la lactosa.
Pero de resto es importante que el niño consuma a lo largo de su etapa de crecimiento y desarrollo los lácteos, sobre todo la leche entera. ¿Los cereales pueden complementar la alimentación diaria de los niños? Así es, los cereales son la fuente energética más importante para todos, en todas nuestras edades. En ese sentido es importante que desde niños tratar de apuntar un poco más a la adquisición o al consumo de cereales integrales, ¿sí? Por ejemplo, avenas, pueden ser granolas, puede ser tal vez cereales como la quinoa, ¿sí? En ese sentido, variar, no únicamente nosotros como ecuatorianos pues consumir el verde, consumir el arroz o la papa, sino que intercambiar con otros cereales que ampliamente nuestra cultura nos puede ofrecer, ¿sí? Y hay que aprovechar eso. Pero hay situaciones como... A mí me gusta poner siempre los diferentes escenarios. Hay padres que a veces por facilitarse o porque obviamente no tienen tiempo, lo que primero que compran un cereal del que vende el supermercado, donde ya viene preparado, donde viene con mucho dulce y es lo que tal vez le llama la atención a un hijo. ¿Estos cereales se los puede dar constantemente a los niños o hay que tener un freno en ello? Bien, sí hay que tener un poco más de tino en el tema de la adquisición de este tipo de cereales, porque si nosotros nos vamos a la parte de ingredientes de este tipo de alimentos, pues hay que considerar que si está dentro de los primeros ingredientes el azúcar, claramente va a ser un alimento alto en este componente y hay que tratar de evitar. Sí hay variedad en el mercado de otro tipo de cereales que podemos brindarles a nuestros niños. Como siempre digo, es importante que desde las primeras etapas, pues tratar de brindarle la menor cantidad de azúcares para que más adelante no tenga mucha afinidad a los mismos. Y de la mano del nutricionista, pues también les puede guiar a los padres a cuál deben ser los alimentos o cereales de mejor selección para ellos. Es que normalmente, hablando de las escuelas, en las escuelas como que no hay un poco todavía de este control, de como que haya un nutricionista de cabecera para que puedan estar pendientes de los niños, sino que en las escuelas siempre se venden estas golosinas y que los niños, es lo primero que les llama la atención, es lo primero que ellos quieren y a veces el padre dice, no, hay que mandarle lunch y prepara un lunch tal vez con un lácteo y con un cereal que ya está preparado y esto se piensa que es lo que realmente debe consumir el niño en su media mañana. Hablemos un poco sobre las frutas. Las frutas son lo mejor que nos puede aportar en cualquier tipo de alimentación, tanto para adultos como para jóvenes y niños. En todo caso, si ya estamos comenzando las primeras etapas en que tiene un niño la alimentación complementaria, que es la de la lactancia, ¿no? Sí, va de la mano con la lactancia. Va de la mano con la lactancia, más la alimentación que empiezan ellos a probar frutita. ¿Qué tipo de frutas son las más recomendables que los niños puedan comenzar a probar para que ellos empiecen a degustar esos saborcitos o esas texturas de la fruta? Sí, en este sentido el consumo de las frutas y verduras puede ser amplio. Lo que sí tratamos de reducir un poco son ese consumo de compotas, ¿sí? Tratar de que la preparación sea lo más natural y fresca posible. Depende mucho en la alimentación complementaria la modificación del alimento, de la textura. Si se lo vas a ofrecer en puré, en compota, en trozos, triturados, aplastados, el niño puede tener total aceptabilidad. Lo único que pues hay ciertos alimentos que quizás sean los cítricos a los que él va a generar un poco de rechazo, pues y eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar. Pero en su mayoría pues con el tema de la alimentación sostenible, siempre optar por frutas y vegetales que estén dentro de la temporada porque son más económicas, de fácil adquisición y aparte están en su punto de madurez más óptimo. Entonces eso hace que le estemos ofreciendo alimentos que tengan mayor cantidad de nutrientes. Muy bien. Al regresar de la pausa vamos a seguir conversando con nuestra querida licenciada Caterine Montes. Hablamos de nutrición para los niños que son saludables o sostenibles, que es lo más importante para las personas que de pronto tienen niños en casa y tienen preguntas, pues pueden hacerlos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Vamos a una pausa, regresamos en breves. ¿Cómo hacer que la dieta en los niños sean saludables y sostenibles? Es el tema que estamos tratando en esta mañana con nuestra querida licenciada Caterine Montes. Caterine, dentro de lo que estamos conversando, también es importante saber sobre los famosos jugos saludables, que nosotros podemos decir que entre más extracto de jugo o más concentración de fruta es más saludable para nosotros.
¿Podemos decir si esto es cierto, si realmente debemos nosotros dar jugos naturales o jugos preparados de pronto combinados con agua para los niños? ¿Cómo sería el juego en la alimentación con ellos? Lo importante sería en este caso ofrecerle a los niños la fruta como tal, sin licuarla, sin procesarla, porque una vez que nosotros la licuamos, la procesamos y la cernimos, pues estamos perdiendo el aporte de fibra. Y la fibra es lo que hace que el azúcar natural de las frutas pues no eleve tan alto ese pico glucémico, y de ahí que conlleva pues a los niños a generar sobrepeso, quizás obesidad. A su vez también se agrava porque en los jugos los padres estamos acostumbrados a agregarles azúcares, ¿sí? Entonces estamos dándole o brindándole un alimento muy calórico para la corta edad que ellos tienen. Y sin embargo hay jugos que también, por ejemplo, se los compra, que están preparados. ¿Cuál es mejor? ¿Un jugo que lo podemos hacer en casa de forma natural con una fruta, o un jugo que ya es procesado y que viene en un empaque? Sí, nuevamente en ese sentido hay que enfocarnos bastante en brindarles la fruta como tal y las verduras como tal a los niños sin licuarlas. Optar por lo más saludable posible, ya que ciertos jugos que están embotellados o en Tetra Pak, no todas las marcas pues tienen azúcares y aditivos añadidos. Y mucho ojo porque hay jugos que demuestran en la etiqueta que no tienen azúcares, pero probablemente tengan edulcorantes no calóricos como la sucralosa, el aspartame, y este tipo de edulcorantes a esta corta edad de los niños puede generarle problemas gastrointestinales, como por ejemplo diarreas o cólicos, distensión abdominal. Importante que la hidratación vaya de la mano con la ingesta adecuada del agua, que sería lo más favorable. Muy bien. Asimismo también nosotros, por ejemplo, también todos los desayunos en casa tienen, no pueden faltar los huevos. Huevos revueltos, huevos cocidos, huevos cocinados, huevos sin yema, etc. Esto podemos nosotros, es un aporte para los niños. Incluso hay padres que creo que hasta le envían un huevito cocinado a los niños para su lunch. ¿Cuánto es el consumo que deben tener los niños ¿Es considerado en qué familia está? Proteínas, Como grupo una de proteína. Así es. Bueno, con el tema del consumo de los huevitos, en los niños es la proteína más importante para ellos, debido a que tienen una mayor aceptación. Podemos modificar la textura y la preparación, de tal forma que es difícil que el niño pues rechace este tipo de alimentos. Y es un alimento muy importante porque tiene bastante aporte de proteína que promueve el crecimiento, promueve también que el niño tenga una correcta musculatura. En este sentido no hay restricciones porque es de consumo diario. Es de consumo diario y sin embargo pues sí aporta realmente. O sea, rompemos como que el mito, que el colesterol, pero sí es como que algo diario, como que combinado con algunas situaciones, por ejemplo, con la frutita, con lo que es saludable para ellos, pues sí se lo puede consumir normal. Realmente la grasa de la yemita de huevo no es perjudicial, es más bien una grasa saludable. Sin embargo, todo exceso pudiera generar alguna alteración en los resultados del laboratorio de colesterol, triglicéridos, pero mayormente esto está vinculado a niños o en familias donde las grasas no únicamente radican de la proteína del huevito, sino también de otro tipo de grasas saturadas, como por ejemplo frituras, y esto es lo que agrava el cuadro de colesterol o triglicéridos altos. Y en Instagram nos habían hecho una pregunta y la voy a leer porque esto nos escribieron sobre el tema del sobrepeso y nos indicaban que si a qué edad es recomendable nosotros controlarle a un niño su exceso de peso. Yo supongo que a veces hay eso de que los niños están como más gorditos y uno porque es más gordito uno dice está más bonito, está saludable. Entonces, pero creo que estos niñitos van creciendo y van siendo más agarraditos. ¿Cuándo hay que de pronto tal vez frenarle al padre y decir, estás como quedando otra vez porque lo ve muy gordito, quiere darle más comida o darle porciones más altas? Así es. Bien, en toda etapa del crecimiento del bebé, pues siempre está la consulta con pediatría, en este caso, y pues es el profesional que también le ayuda a guiar al padre y le indica cómo va con su relación peso-talla, cómo va con su relación peso para la edad o talla para la edad, y de ahí que exista un buen control de acuerdo a las curvas de crecimiento. Entonces, en ese sentido, si el padre pues acude frecuentemente a las consultas de pediatría, pues estará un poco más al tanto de que su niño no tenga sobrepeso u obesidad, y de ser así, pues
tratar de generar alguna acción para evitar que este se agrave más, ¿sí? Puede ir de la mano con el nutricionista también, que le va a guiar cómo debe ser una correcta alimentación de acuerdo a las etapas de crecimiento. Es que normalmente el pediatra, obviamente cada padre tiene su pediatra de cabecera para llevar a sus hijos, pero obviamente el pediatra va a recomendar en este caso que se vaya y se asocie con un nutricionista, porque si yo tengo de pronto un hijo que empieza a tener estos pequeños sobrepesos, no ya vemos obesidad, sino un sobrepeso que ya se va viendo notorio, pues yo no puedo permitir de pronto de que esto vaya a afectar su salud, porque viene incluso hasta una diabetes juvenil que en la adolescencia se puede presentar. Así es, y es que también la alimentación no solamente es el papel importante para un correcto control de peso o un correcto crecimiento, también es importante influenciarle los padres, poner ejemplo, de que los niños realicen actividad física, ¿sí? Por lo menos los niños cuando tienen 3 años, ¿sí? Ellos prácticamente no hacen una actividad física como tal, pero sí estar en correcto o en constante movimiento, ¿sí? Más allá de las siestas que tenga que hacer. Pero cuando el niño ya se encuentra en una etapa preescolar o escolar, es importante que ya se le inculque realizar ejercicio, ¿sí? Por lo menos 1 hora diaria, para que de esta forma pues no solamente tenga un control de peso, sino también para garantizar que la salud de sus huesitos sea de forma correcta. ¿Cuál sería el ejercicio adecuado para un niño? ¿Sería que estés jugando con otros niños corriendo, o hay algún ejercicio promedio de pronto que uno como padre le pueda inculcar a ellos que lo hagan? Sí. En este caso, los juegos que ellos puedan realizar en forma grupal también cuenta como una actividad de movilidad, ¿sí? Pero también es importante pues generarle o indicarle a los niños que hagan actividad o ejercicios en modo de disciplina, ¿sí? Por ejemplo, inculcarle asistir a un curso de básquet o de vóley o de natación, en lo que los niños se sientan más predispuestos y pues que se sientan con mayor habilidad al tipo de deporte que ellos gusten. Sí. Usted hablaba sobre el consumo del agua, que eso lo tenemos que hacer todos. En un niño en una edad que empieza ya a tomar agua, ¿cuánto es el promedio que ellos deben ingerir en litros o en mililitros que deben consumir? Bueno, dependiendo de la etapa de crecimiento, pues puede ir de 500 mililitros, 800, 1,5 litros, acorde a la edad por la que estén cursando. Pero siempre es importante que supervisemos que se ingiera el consumo de esta bebida, porque en muchas ocasiones ocurre que le enviamos el termito de agua al niño a la escuela, pues, y lo retorna entero, ¿sí? Debemos asegurarnos de generarle ese hábito al niño de consumir agua, y nosotros como padres ponerles el ejemplo de evitar jugos, de evitar otro tipo de bebidas en la mesa, por ejemplo, garantizar que esté el vasito de agua, salvo que en el desayuno pues otro tipo de bebida que se pueda consumir sean los lácteos, ¿sí? Y tratar de evitar pues el consumo de jugos. Y una última pregunta, el consumo del café. ¿Un niño puede consumir café, o cuál es la edad promedio para que un niño empiece a consumir café? Bien, el café es una bebida más energética, pone a la persona un poco más activa, por tanto no es una recomendación para los niños. Es una bebida que se debe evitar a esta corta edad, además que impide la buena absorción de calcio y los huesos pudieran volverse un poquito frágiles. Al igual que las aguas aromáticas, también no es recomendable brindarles a tan corta edad porque pudieran ser un poco tóxicas, ¿sí? Así que ya saben, hemos tenido realmente un abanico de varias preguntas que hemos podido contestar, responder. Nuestra querida licenciada realmente nos ha dado muchas posibilidades y muchas opciones que nosotros debemos hacer en casa, y que debemos cuidar de los niños desde que empiezan a tener sus primeras etapas en alimentación, y obviamente es una alimentación complementaria ya cuando ellos están tomando todavía su pecho y empiezan a comer, y peor cuando están ya en su etapa preescolar, que es la más importante también para una buena alimentación. Licenciada Caterine, de verdad, Caterine, siempre es muy bueno saber y conocer estos temas, y muchas personas han de preguntar dónde está su consulta para que puedan llegar a ti y que puedan ellos tener más preguntas de pronto, tal vez que se nos pasó por alto, pero seguramente en consultas te la van a hacer. Sí, pueden acudir al Centro Médico Certis en Luis Alberto Valencia y Segundo Cueva Celi antes de llegar al registro de la propiedad. El Centro Médico Certis no únicamente cuenta con la especialidad de nutrición, sino también de diversas especialidades.
Así es, y el número de contacto está en pantalla para las personas que puedan tomar nota. Ya sabes, CERTI es una gran alternativa, es un centro completito para que ustedes puedan degustar de todo lo que es salud y puedan tener un mejor estilo de vida. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a todos los televidentes, gracias que están en sintonía de Saracay Televisión y también a quienes se han conectado en las redes sociales. Ya saben, estamos en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube para que ustedes degusten de toda la información que transmite el programa y también las señales Saracay, por supuesto. Y si ustedes desean vestir y lucir con moda y estilo, vaya a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES. Su número de teléfono es 099-083-6326. En Camisería Inglesa SD lo encuentran en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Pero para complementar esa moda y ese estilo, vaya a Payless. Payless están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán y también lo encuentran en el Paseo Shopping. Tienen los mejores zapatos y tienen promociones. Compras un par de zapatos, el segundo con 50% de descuento, o si deseas cualquier zapato, con el 20% de descuento para damas, caballeros y niños. Así que vayan a Payless y encuentren lo mejor. Nos despedimos, sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Viene una excelente programación.